Hola, queridos amigos, hemos tenido suspendida la tertulia. Ustedes no se imaginan todas las cosas que han pasado. El otro día se cortó la internet, después que llegó la internet se cortó la luz. Unos días sin tertulia, los he extrañado mucho. Y hoy día partimos esta tertulia que nos toca con una charla de Fabián Burgos con el comentario de cine de Lenin Alvarado. Hola, Lenin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué rico reencontrarnos. Hace tiempo que echaba de menos este espacio. Así que traigo una muy buena película, chiquillos, amigos. Se llama La Verónica. La Verónica. Está en HBO. De ¿Sabes tú terror. que esta película? De terror. Sí, chilena. Es una película chilena. Lamentablemente yo no sé qué pasó con esta película porque aquí en Chile estuvo en el Festival de Chillán y de ahí no se ha pasado por ningún cine. Sin embargo, anda en el extranjero ganando premios. Ya ganó un premio en Italia, también están en Francia y están postulando a una serie de premios y los van ganando. Una propuesta bien interesante, juega el primer plano, es de muy buena calidad. Es del año 2020, su director es Leonardo Medel, y actúa la Di Girolamo chica, ¿ya? Y la película se trata de bueno, la idea es como la historia de estas mujeres de farándula que es casada con un deportista famoso y la loca te va relatando un poco su vida, pero es muy siniestra, la mujer es muy extraña, te van pasando cosas, la película es una sorpresa en todo momento, está muy bien fabricada y es atractiva. Y además la forma de la película, porque está siempre ella en primer plano, y logra meter una cantidad de personajes que nosotros no vemos. Así que todo circunda en torno al ego de ella. La película es una metáfora de su ego. Así que recomiendo La Verónica, está en HBO. Si la quieren ver acá en Chile, no está, porque esa película está compitiendo internacionalmente. No sé por qué aquí en Chile no la están dando, siendo que es una buenísima película. Pero veamos qué está pasando por ahí. Tal vez hay poderes fácticos. Tú sabes que el deporte maneja mucho dinero y habla mucho de los deportistas y de la farándula. Así que deja entrever muchas cosas que entre cuentes está contando muchas realidades. Así que recomiendo cine, La Verónica, por HBO. Muchas gracias, Lenin, que nos trae la recomendación de cine. Bueno, ustedes saben, cada semana tenemos un tipo de tertulia diferente, con charlas, con conversatorios. También aprovechamos de pasar un aviso. Lenin tiene un evento el día de la Gabriela Mistral, del natalicio en la Florida, ¿o no, Lenin? Sí, el 7 de abril a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Florida, en Serafín Zamora. Está muy cerca. Ahí vamos a tener 8 poetas que van a recitar un poema a la Gabriela Mistral y un poema propio. Y vamos a tener un show musical, vamos a tener rifas de premios, vamos a tener unas sorpresas por ahí. Hay una producción muy bonita y hay mucho cariño para hacerla. Muchas gracias, Lenin. Nosotros también con Paulina Correa tenemos un recital el mismo día, lamentablemente, que el mismo día de nacimiento en la Universidad del Alba. También vamos a tener un montón de poetas que van a poder leer un poema en homenaje a la Gabriela. Eso es lo bueno, que hayan hartas actividades. Exacto, y que todo el mundo se acuerde de doña Gabriela, porque por algo era doña Gabriela. Vamos a seguir en esta tertulia. Ahora toca el turno de pasárselo a nuestro queridísimo maestro que nos hace los talleres. Él es profesor en filosofía. Él siempre ha dejado muy claro que no es filósofo, que es profesor de filosofía. Él es Fabián Burgos y nos va a hablar hoy día en su charla. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Neda, hola chiquillos, hola chiquillas. ¿Estáis sin cámara? Sí, ahí la voy a activar. Ahí sí. Estoy bien, un poco... el regreso a las clases presenciales me jugó una mala pasada, por eso había suspendido una charla anterior.
no pensé que iba a ser tan complicado el retorno a la presencialidad. Y ese día se cortó la internet y después se cortó la luz. Llegó la internet, pero se cortó la luz, ¿cachai? Así que no hubiéramos podido hacer la charla en todo caso. Menos mal. Estamos súper colgados, así. Entonces, bueno, básicamente el tema que les traigo hoy día, y parece que a ustedes los tenía un poquito ansiosos también, querían ver, cuando recién les empecé a plantear esta suerte de programa que íbamos a tener, les voy a conversar a grandes rasgos sobre un libro que se llama La condición posmoderna, ¿ya? La condición posmoderna. Entonces, a grandes rasgos, en esta charla, en esta conversación, voy a intentar hablarles a grandes rasgos sobre qué es lo que en filosofía se va a entender como la posmodernidad, ¿ya? Que es un término bastante utilizado, que se escucha bastante. Lo posmoderno. Yo cuando recién me metí a estudiar filosofía, como que recién se estaba poniendo de una u otra forma el tema de lo posmoderno como una moda académica. Entonces, decirle a alguien que era un posmoderno lo usábamos casi como un chiste despectivo, ¿sí? Para hablar sobre este temita que es la condición posmoderna, voy a recurrir a este libro que es de un autor francés que se llama Jean-François Lyotard, para los amigos, que en el año 1979 va a publicar este libro que va a ser bastante revelador, si se quiere plantear de alguna forma, y también bastante decidor respecto a este tema que ya se había nombrado anteriormente, hablar de que estamos en una época posmoderna. Y esta idea de lo posmoderno se puede tomar y se puede pensar desde distintos puntos de vista. Uno puede escuchar hablar del posmodernismo en arte, ya, a diferencia del modernismo, está el posmodernismo. Así como está la modernidad, va a estar la posmodernidad. Tanto en filosofía como también una actitud de las nuevas sociedades, ¿ya? Que sería lo posmoderno. Pero me gustaría preguntarle a ustedes si han escuchado este término, lo posmoderno. ¿En qué contexto? O sea, es un término súper usado en distintas ramas, no solo en filosofía, porque también se habla de una posmodernidad artística, Sí. y son artistas diferentes a la anterior. También en literatura se habla de la posmodernidad de los escritores. Sí. Es como la evolución que tienen. O sea, no sé qué tanta evolución. Como otro paso más allá, como una superación de lo moderno, algo que va más allá de lo moderno, y se puede entender desde muchos puntos de vista. Y eso es lo extraño también, porque también se habla de que actualmente vivimos en una sociedad posmoderna, que nuestras formas de entender y de enfrentarnos al mundo son posmodernos, ¿sí? Pero ¿qué es lo moderno? Porque para hablar de que existe lo posmoderno, tiene que haber algo así como lo moderno. ¿A qué les suena a ustedes lo moderno? O sea, se supone que en la línea de tiempo viene la época moderna y después viene la contemporánea. La contemporánea. Pero ¿cuáles son las características de esta época, que es la época moderna? ¿Cachan? Porque cuando hablamos de que vivimos en la modernidad, o cuando hablamos de que vivimos en tal o en cual época, finalmente, si es que existen las épocas
o si es que la historia, o cuando ustedes le hablan de historia, o han tenido clase de historia, le hablan de que hay distintas épocas, básicamente de lo que nos están hablando es de que han existido distintas formas de entender y de enfrentarse al mundo que nos rodea. En distintas épocas, la forma de entender el mundo ha sido distinta, ¿sí? Es súper distinta una sociedad con fuerte anclaje, por ejemplo, a la religión, a una sociedad con fuerte anclaje al pensamiento científico, porque va transformando todo. Va transformando nuestras formas de relacionarnos con el mundo, va transformando nuestra forma de entender la realidad, etc. ¿Cachan? Entonces, si hay una característica fundamental de lo moderno, podríamos decir que es el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo también como una forma de entender el mundo y de entender la sociedad y de entender el progreso de los humanos y de la humanidad, ¿sí? Lo moderno, digamos que tenía mucha fe en la ciencia como la forma privilegiada mediante la cual los seres humanos iban a desarrollar la sociedad ideal, ¿sí? Tenía bastante confianza en que hay ciertas ideas inamovibles que van a ir constituyendo lo que podría ser la realidad. A mí me gustaría, para que se haga mucho más claro, justamente referirme a este libro que se llama La condición posmoderna, de este autor francés, Jean Lyotard. Jean Lyotard, la misión que se propone, o lo que él quiere hacer en definitiva, es entender la sociedad de su época. Entender la sociedad de su época. ¿Y cuáles son las características de la sociedad de la época en la que escribe Lyotard, que en 1979, él va a apelar de que hay una profunda desconfianza, de que la sociedad de la época que él intenta entender es profundamente nihilista. ¿Se acuerdan que cuando conversamos de Nietzsche hablamos mucho respecto al nihilismo? ¿Qué era el nihilismo? Eso se debe porque en esos años, en el año 79, estamos hablando de que ya había pasado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, estaban en Vietnam en esa época, ¿o no? Por supuesto. Entonces, está viendo una sociedad prácticamente destruida porque se dedicaba solamente a la guerra, po. Claro. Estaba la crisis económica, la dictadura en Chile, en muchos países de Latinoamérica y de Europa también estaban bajo dictadura. O sea, está viendo una realidad posmoderna, como tú dices, de una época bélica, de destrucción. Destrucción masiva, el ser humano destruyéndose a sí mismo, si se puede decir de alguna forma. Entonces, digamos que esto trae consigo una profunda desconfianza. Una profunda desconfianza. Una desconfianza en que Lyotard lo va a llamar los grandes metarrelatos. Los grandes metarrelatos. ¿A qué se refiere Lyotard con estos grandes metarrelatos? Voy a utilizar una palabra difícil, pero se las voy a ir explicando y la voy a ir desarrollando. Esta palabra difícil es teleología. ¿Ya? Teleología. ¿Han escuchado esa palabra? Les pregunto. ¿Será como la teología en la tele? Ya, la teología. Los domingos de misa en el Canal 3. Teleología. La idea de que la historia humana está atada a fines. En otras palabras, que las cosas que ocurren por algo.
¿Cachan? Que hay distintas formas de entender la historia humana y de entender la historia humana como si tuviese un sentido. Como si tuviese un sentido. Como las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia no han ocurrido porque sí, sino que responden quizás a un plan mucho mayor. Responden a un sentido. ¿Sí? Que haya pasado primero esto, que hayan existido las primeras grandes civilizaciones, que luego haya existido el Imperio Romano, que luego la Edad Media, que luego la conquista de América, que luego la Revolución Francesa, que luego las guerras mundiales. No es porque sí. Eso responde a una lógica. ¿Cachai? La idea de que la historia tiene sentido, que las cosas que pasan ocurren porque nos dirigimos a algo, es una teleología. Con ejemplo lo van a entender mucho mejor. Con ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. Lyotard dice que han existido 4 grandes metarrelatos en la historia humana, y principalmente 4 grandes metarrelatos que han existido en la sociedad en los últimos 300, 400 años. Fuertemente, bueno, y más atrás también. Uno es el cristianismo. Otro es el iluminismo. Otro es el marxismo. Y otro es el capitalismo. Casi cualquier ser humano, o gran parte de los seres humanos, cree en alguno de esos 4. ¿Ya? Que las cosas no ocurren porque sí, sino que sea bueno o sea malo, las cosas que pasan responden a un plan mayor. Y ese plan mayor, por lo general, es la realización humana. Que los seres humanos, de una u otra forma, van a llegar a construir la sociedad ideal, la sociedad perfecta, etc. ¿Sí? ¿Por qué teleología? Ahora le explico, por ejemplo. ¿Qué cree el cristianismo en términos teleológicos? Ahora pongan atención a esto, porque esto va a ir construyendo más o menos la idea a la que se refiere Lyotard. Los seres humanos, hasta el año 0, principalmente el pueblo judío, se habían comportado pésimo. Como se habían comportado pésimo, Dios envió a su Hijo a sacrificarse por la humanidad y a darle una segunda oportunidad. ¿Ya? Este fue la venida de Cristo. Con esta segunda oportunidad, la historia cobra un sentido. ¿Cuál es el sentido de la historia? Que si los seres humanos entregamos nuestra vida a Dios, que si los seres humanos tenemos fe y creemos en este Dios que envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros, en algún momento Jesús va a volver. Y a todos los seres humanos que tuvieron fe, a todos los seres humanos que entregaron su vida a Dios, a todos los seres humanos que creyeron en esta divinidad y en esta segunda venida, Dios se los va a llevar a un mundo ideal, a un mundo perfecto. Y esta segunda venida llevaría a los seres humanos a su plenitud. Pero cachen que cuando explico esto, en el fondo estoy explicando que en el relato, en el metarrelato, en la forma que tiene el cristianismo de explicar la historia, hay
una teleología. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ocurrido en la historia no ocurre porque sí. Hay un plan. Y este plan, en el fondo, lleva a la humanidad a su perfección. Esta sociedad ideal, donde no hay dolor, donde no hay injusticia, donde no hay sufrimiento. Entonces, las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia para el cristianismo no son por casualidad. Tiene que ver con un plan mayor. La historia tiene sentido. Dios envió a su Hijo a darnos una segunda oportunidad. Luego, los seres humanos entregamos nuestra vida a Dios, entregamos nuestra vida a la oración. Los seres humanos tenemos fe. Finalmente, Dios vuelve y a todos los seres humanos que creyeron y tuvieron fe, se los lleva a vivir al mundo ideal. ¿Cachan? ¿Cachan a qué me refiero con que es una teleología? Las cosas no ocurren porque las cosas tienen un sentido. La historia tiene un sentido. García, que viene entrando más tarde, ¿entendiste tú? Ya. ¿Ah? ¿Entendiste lo que estamos hablando? Que tú llegaste tardecito hoy día. Sí, llegué recién. La historia tiene un sentido para los cristianos. Las cosas no ocurren porque sí. Hay un plan mayor. Hay una forma de explicar y de entender la historia humana. Eso es un metarrelato. Un metarrelato es cómo nos han contado que es y va a ser la historia humana. ¿Cachan? Y hay muchos que creen en ese relato. Hay otro relato, que es, por ejemplo, el marxismo. El marxismo también te explica por qué han ocurrido las cosas a lo largo de la historia y hacia dónde se dirige la humanidad. El relato del marxismo es básicamente que el motor de la historia es la lucha de clases. Que durante toda la historia ha existido una contradicción. Existen los que mandan y existen los que obedecen. Y constantemente a lo largo de la historia, los que obedecen se han rebelado contra los que mandan. Y esto ha permitido que surja una nueva clase social dominante y una nueva clase social dominada. Esta nueva clase social dominada se rebela contra esta nueva clase social dominante y esto permite que nuevamente nazca una nueva clase social dominante y una nueva clase social dominada. Y para el marxismo eso ha sido la historia humana. Ha sido la historia de la lucha de clases. Los esclavos contra los amos. Los esclavos se rebelan contra los amos y surgen los señores feudales. Y automáticamente surgen los plebeyos. Los plebeyos se rebelan contra los señores feudales y surgen los burgueses. Y automáticamente surgen los proletarios. Y en algún momento los proletarios se van a rebelar contra los burgueses y van a construir una sociedad sin clases sociales. Y esta sociedad sin clases sociales sería la sociedad ideal, la sociedad donde no hay injusticia, la sociedad donde no hay sufrimiento, etc. ¿Cachan que es una forma, nuevamente les repito, es una forma de entender que la historia humana tiene un sentido, que las cosas no ocurren porque sí, sino que más bien la sociedad va construyendo un camino hacia su plenitud. Y hay otro montón de gente que cree en este otro relato, en esta otra forma de contar cómo se desarrolla la historia humana, y en esta otra forma de contar que la historia humana tiene un sentido. Así como los cristianos que creen que si entregan su vida a Dios, a la oración y tienen fe, en algún momento Dios va a venir a salvar a algunos para llevarlos a habitar a la sociedad perfecta, ideal.
Los marxistas creen que en algún momento los proletarios se van a rebelar contra los burgueses, van a construir una sociedad sin clases sociales, y esta sociedad sin clases sociales sería la sociedad ideal. Se sigue la idea. Hay un tercer relato, o una tercera forma que ha predominado en Occidente, sobre todo, que ha tenido como objetivo entender y darle sentido a la historia humana, que es el iluminismo, la ilustración, por ejemplo, que es la idea de que la historia humana no ha sido otra cosa que el ser humano volviéndose cada vez más inteligente. El ser humano cada vez ha ido desarrollando más la razón. Y gracias al desarrollo de la razón, ha ido desarrollando la ciencia y la tecnología. Y gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, el ser humano en algún momento va a llegar a construir, gracias a la razón, una sociedad perfecta, donde haya felicidad, donde no haya injusticia, donde todo sea pleno, donde el ser humano llegue a su plenitud, mediante el desarrollo de la razón. Esa es otra forma de entender que la historia tiene un sentido. Entre más inteligentes nos volvamos los seres humanos, más cerca vamos a estar de construir la sociedad ideal. ¿Cachan? En tanto los proletarios se rebelen contra los burgueses, más cerca vamos a estar de construir la sociedad sin clases sociales y, por lo tanto, la sociedad ideal. ¿Sí? Entre los seres humanos tengan más fe y sean más devotos y entreguen con mayor efervescencia su vida a Cristo, más cerca vamos a estar de que Cristo vuelva a la tierra para llevar a estos seres humanos a vivir y a habitar en esta sociedad perfecta, donde todo va a ser pleno. ¿Cachan a lo que me refiero con la idea de que la historia tiene un sentido? Que las cosas pasan por algo. O sea, como que quieren buscar la solución, la respuesta perfecta a la vida ideal, pero en el fondo nunca llegan. Pues. Claro, y lo que me comentas tú es muy posmoderno. ¿Cachai? Porque igual estos metarrelatos se basan en la confianza en una de estas. Po. Y hay una cuarta que también es el capitalismo. La idea de que mediante la libertad, la propiedad privada y la competencia, el ser humano cada vez va a ir construyendo una sociedad donde mediante esta competencia, donde mediante esta libertad y mediante esta propiedad privada, va a ir construyendo, por la lógica del goteo, entre mejor le va al que le va mejor, también mejor le va a los que están más abajo, vamos a llegar a construir una sociedad plena. Pero cachen que en el fondo, tanto el cristianismo, como el iluminismo, como el marxismo o como el capitalismo, son formas mediante las cuales los seres humanos han intentado explicar que la historia humana tiene un sentido, que las cosas no ocurren porque sí, que la humanidad se dirige hacia algo. ¿Cachan? Es como, o sea, es pura esperanza, esto es pura fe. Pero una esperanza que está súper arraigada, po. ¿Sí? Vamos una generación para atrás y todos creían en una de estas cuatro. Sí, todos creían que era la respuesta, la solución a una sociedad. Todos creían en una de estas cuatro. Y creer en una de estas cuatro finalmente le entregaba sentido a tu vida. ¿Cachai? Sí. No se entiende el concepto así. O erais marxista, o erais capitalista, o creíais en la razón, o creíais en el cristianismo.
Entonces lo que ocurre con Lyotard, o lo que la lectura que empieza a hacer Lyotard para comprender qué ocurre en la sociedad de su época, es que esto fracasó, que el ser humano ya no confía en ninguna de estas lógicas que intentaban entregarle sentido a la historia. ¿Sí? Por eso Lyotard va a hablar de la caída de los grandes metarrelatos. ¿Sí? Porque estamos hablando del año 79. ¿Ya? Obviamente que a Latinoamérica las cuestiones siempre llegan mucho más tarde. Po. Yo le estaba explicando, yo estudié en los 2000 y recién se estaba volviendo moda académica hablar de lo posmoderno, cuando esto los franceses lo estaban hablando en los años 70. Po. Porque cuando los franceses estaban hablando... Igual que cuando empezó la Revolución Francesa y las guerras de independencia, ellos ya estaban independizados cuando empezaron en Latinoamérica. Claro, de alguna forma siempre nos llegan las cuestiones atrasadas. Y obviamente la caída de los grandes metarrelatos en Latinoamérica no era tema, porque en Latinoamérica los relatos se están viviendo de una forma más ferviente que nunca. Po. La oposición radical entre estas distintas formas de ver el mundo en el caso de las dictaduras latinoamericanas. Po. Parece que esta desconfianza era una cuestión que les pertenecía solamente a los europeos. Es que Pinochet no era postmoderno. No, pues no, era un moderno absoluto, ¿cachai? Y también tiene que ver con eso, con creer en estas ideas firmes, inamovibles, y en definitiva creer en que hay una verdad. En que hay una verdad. Entonces, claro, cuando tú te ponías a revisar el siglo XX, lo que ocurre en el siglo XX, de una u otra forma vais cachando paulatinamente el fracaso de cada una de estas formas de entender el sentido de la historia. ¿Sí? No sé, la corrupción al interior de las iglesias. ¿Sí? Entonces, el relato cristiano será tan de absoluta confianza como para creérmelo de punta a cabo. La caída o el fracaso de la Unión Soviética en el caso del marxismo, que finalmente estos sueños de revolución, de sociedad sin clases sociales, se transforma en pura burocracia, donde una vanguardia intelectual o una vanguardia política termina utilizando el discurso del marxismo para llegar al poder y seguir reproduciendo el mismo discurso contra el que estaban en contra, si se puede decir de alguna forma. El iluminismo, donde finalmente el desarrollo de la razón, en lugar de llevarnos a una sociedad donde la ciencia y la tecnología nos llevaran a la plenitud humana, nos llevaron a autodestruirnos. ¿Qué es el nazismo, por ejemplo? ¿O qué son las grandes máquinas de exterminio, la bomba atómica, las cámaras de gas? Sino el desarrollo de la inteligencia humana puesta a disposición de matarnos entre nosotros. Y de matar toda la población, aparte, el planeta. Además, esa capacidad de autodestrucción, porque donde se lanzaron las bombas nunca más va a poder plantarse un árbol, o nunca más va a ser lo mismo tampoco para el terreno. Por ejemplo, similar ocurre con el capitalismo, esta lógica de que mediante la competencia y la explotación de la naturaleza y la libre competencia el ser humano iba a llegar a construir un mundo pleno, se traduce en una explotación más radical, se traduce en la destrucción del ecosistema, se traduce en un montón de vicios, más que en un montón de virtudes. Entonces, el punto de fondo es que al parecer todas estas lógicas de entender el mundo y de entender la realidad y de entender el sentido de la historia de una u otra forma se van desmoronando. Van generando cierta desconfianza en la población. Y cuando uno no cree
en ningún relato, en ninguna estructura que le entregue sentido a tu existencia, se cae en la desconfianza, se cae en el nihilismo, se cae en la disolución de la verdad, se cae en la relatividad moral. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos empiezan a desconfiar de todas aquellas cuestiones que antes le entregaban sentido a su existencia? ¿Cierto? Entonces, es compleja esa pregunta porque en realidad tenemos por ejemplo, yo me he dado cuenta que los cabros de ahora no están ni ahí, por ejemplo, con participar del centro alumno, ya no les gusta, pasan conectados viendo pura hueá de repente. Tenía una desconexión de todo lo que conforma armar una sociedad. Claro. Desconfianza, como que no creen en ninguna. Como que no hay ninguna forma de entender el mundo que le entregue sentido a su existencia más que vivir la vida de una forma automática, de una forma rápida, de una forma inmediata. ¿Cierto? Ya, no hay ideología, si se puede decir de alguna forma. No hay una verdad en la cual yo me sustente, en la cual yo crea. Ya. Y para Lyotard, esta desconfianza comienza a construir la condición posmoderna de la que habla. ¿Ya? Un mundo, una realidad o una sociedad que desconfía de todo aquello que antes se instalaba como lo verdadero. ¿Cierto? Que desconfía de todo aquello que antes se instalaba como el sentido. Entonces, en Lyotard con eso tiene que ver la caída de los grandes metarrelatos, con esta desconfianza, con esta pérdida de piso, que justamente afecta en gran medida a las sociedades contemporáneas. Y eso, en definitiva, es ser, o se podría entender como ser un posmoderno. ¿Cachan? Pero obviamente, estas ideas tienen sus consecuencias en muchos aspectos, en muchos ámbitos. ¿Sí? La idea de la no verdad, la idea de la contrahegemonía, ¿sí? Porque uno se puede preguntar, ya, no hay verdad. Sin embargo, constantemente a nosotros nos han hecho creer que sí hay verdad. ¿A quién se le ocurrió esa verdad? ¿A quién le conviene esa verdad? ¿Cachan? Es un cuestionamiento total, pero es que es un cuestionamiento que se plantea porque la realidad es así, por el ser humano no es de confianza. Por ejemplo, o sea, lo veía en la política, lo veía en la economía, lo veía en distintos puntos que prometen, va a sonar muy feo, pero después te lo mandan a guardar y no hay ningún respeto, ¿cachai? Entonces como que ya la gente no tiene esperanza. Claro, claro. Pero como que se adaptaron a eso, po. Es como cuando se adaptaron a ser esclavos, cuando se adaptaron a evolucionar a ser burgueses, como que se adaptan y se mantienen demasiado tiempo detenidos en esa realidad, por así decirlo. Claro. Entonces, el pensamiento posmoderno o la filosofía posmoderna, de una u otra forma, funciona bajo esta lógica. La lógica de la no verdad. ¿Cachan? La lógica
de que no hay verdad, pero sin embargo hemos vivido como si hubiese verdad, como si hubiese una forma de entender el mundo, como si hubiese una forma de entender lo bueno, como si hubiese una forma de entender cómo se debiese organizar la sociedad, como si hubiese una forma de entender cómo se debiese vivir. Sin embargo, cuando empieza esta desconfianza radical, al mismo tiempo empieza la pregunta por el ¿y cómo se ha construido esta verdad? ¿Cómo se ha construido este relato? ¿Cómo los seres humanos hemos llegado a conformar y a creer en estos relatos? Y más todavía, y esto es muy interesante para entender otro aspecto de lo postmoderno, ¿quiénes son los que quedaron fuera de estos relatos oficiales? ¿Cachai? ¿Quiénes fueron los que no fueron considerados por las formas oficiales, por ejemplo, de entender la historia humana? ¿Okay? Y ahí tenía el caso, por ejemplo, las mujeres, las minorías sexuales, Los esclavos, los esclavos, los pobres, los los, negros. los negros. Pero que cachen que le explico esto para que entendamos cómo también a partir de este discurso o esta disolución de los grandes metarrelatos de los que habla Lyotard, también viene todo un cuerpo teórico que intenta pensar el lugar del que quedó fuera de estos relatos. ¿Sí? Por ejemplo, ni cristianismo, ni iluminismo, ni marxismo, ni capitalismo consideró el lugar de la minoría sexual, por ejemplo. ¿Cachen que la Incluso minoría fueron sexual... radicales en ese término de las minorías sexuales, fueron, pero sumamente, ¿cómo decirlo? Exterminaban a la gente que era homosexual. ¿Cachai? Y ahí da lo mismo que sea, cuál sea el relato en el que creáis. Todos estos grandes metarrelatos dejaron fuera a las minorías sexuales. El cristianismo lo vio como una aberración, ¿m? El iluminismo no los consideró, ¿ya? El marxismo incluso decía que los homosexuales era un invento de los burgueses para debilitar a la clase obrera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el lugar de la minoría sexual dentro de estos relatos? Por lo tanto, por eso en estudios culturales, por eso en estudios sociales y por eso en filosofía surgen estos nuevos territorios desde donde pensar. ¿Cachai? Ahora pensemos el espacio o el lugar de la minoría sexual. Ahora pensemos el espacio o el lugar de la mujer. Ahora pensemos el espacio o el lugar de la minoría étnica. ¿Sí? Porque si estos relatos fracasaron, pensemos en aquellas cosas que estos relatos dejaron fuera. ¿Cachai? Por eso ahora podemos entender, por ejemplo, por qué académicamente es tan de moda el estudio de lo otro. Cuando hablamos de la minoría, básicamente estamos hablando de intentemos repensar el mundo desde este otro lugar donde nunca se pensó el mundo. Porque al parecer, aquellos que instalaron estas grandes ideas que finalmente le entregaban sentido a la vida de la humanidad, por lo general tenían ciertas características en común. Y quizás esto lo han escuchado en algún momento. Eran hombres, eran blancos,
eran heterosexuales, eran europeos, tenían una familia nuclear, por ejemplo. Entonces, en definitiva, lo que va a creer esta posmodernidad es que efectivamente son ellos los que instalan el relato. Son ellos los que instalan la forma de entender el mundo. Y como son ellos los que instalan la forma de entender el mundo, lo van a instalar a su conveniencia, po. ¿Sí? Tanto el cristianismo, como el iluminismo, como el marxismo, como el capitalismo. Ninguno escapa de esta lógica. ¿Sí? Por eso la crítica a lo hegemónico, y cuando digo hegemónico, digamos, por eso la crítica a lo establecido se va a volver tan contundente, tan radical y desde tantas variantes y puntos de vista distintos en el último tiempo. Lo vivimos socialmente eso todos los días. Es que también, si te ponía a analizar, en la modernidad, por así decirlo, había mucha ignorancia. No era común que la gente supiera leer y escribir. Tú tenías que mandar a escribir una carta a otra persona que supiera. Tampoco era como, ay, te voy a mandar al colegio. No había colegios, ¿cachai? La mayoría se estaban recién construyendo sociedades cultas, por así decirlo. Entonces tampoco en estos microrelatos se van a presentar porque no se consideraban, eran como las ovejas nomás. Claro. Pero, entonces, todo lo que tiene que ver con lo posmoderno tiene que ver con esta duda respecto a los relatos hegemónicos. Tiene que ver con esta duda respecto a la verdad. Y tiene que ver principalmente con la duda a si hay o no hay verdad. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, en términos de, digamos que todas estas verdades que se entendían como verdades estables, eternas, imperecederas, en lo posmoderno se empiezan a diluir. ¿Cachai? Por ejemplo, el género. La idea de ser hombre y de ser mujer se empieza a diluir, ¿ya? Como una cuestión natural, como una cuestión que es verdad porque es verdad. Pueden existir más géneros de los que entendemos, porque no podemos confiar en esta verdad que se instala desde un mecanismo hegemónico de poder. ¿Ya? Se empieza de una u otra forma a relativizar todo. Empieza la desconfianza por los relatos hegemónicos, por ejemplo, del pensamiento científico. Empieza la duda respecto a la ciencia, que también tiene mucho que ver con lo posmoderno. Todo aquello que se instalaba como lo verdadero empieza a ser puesto en cuestión. Empieza a ser puesto en cuestión la razón. ¿Ya? Empieza a ser puesto en cuestión, repito, el género. Empieza a ser puesto en cuestión el androcentrismo, la idea del hombre como centro de la sociedad. Empieza a ser puesto en cuestión el heteropatriarcado. Pero hay que entender, y por eso hago hincapié en lo que dice Lyotard. Hay que entender que toda esta disolución comienza o tiene origen en esta desconfianza profunda en torno a estas grandes narrativas que intentaban explicar la realidad humana, que intentaban explicar el sentido de la historia y el sentido de la vida. ¿Cachan?
Hoy día vivimos en una sociedad súper posmoderna en ese aspecto. ¿Sí? Lo podemos ver en la teoría de género, que es una crítica a lo establecido como el género. Lo podemos ver en el resurgimiento, por ejemplo, de las tradiciones ancestrales, como una crítica a esta hegemonía, por ejemplo, de lo científico. ¿Sí? El retorno del pensamiento de la magia, del chamanismo, de lo latinoamericano, del animalismo. ¿Cachai? Que finalmente todas estas manifestaciones o todo el feminismo, todas estas cuestiones finalmente son pequeños relatos, pequeñas historias, pequeñas formas de entender el mundo que habían quedado al margen de estas grandes formas que te explicaban todo. O sea, ya no hay una verdad absoluta, hay muchas variables. Hay muchas pequeñas verdades. Hay muchas pequeñas verdades intentando reconstruir desde otro punto de vista. ¿Cachai? La desconfianza en la ciencia. Por eso, por ejemplo, los que son críticos, hay muchos que son críticos de la posmodernidad actualmente. ¿Sí? Por ejemplo, uno se podría preguntar en el caso de la ciencia, ¿sí? ¿Efectivamente podemos relativizar la verdad de la ciencia? Hoy día con todos los movimientos anticientíficos, por ejemplo. Efectivamente todo es relativizable. Por ejemplo, las vacunas, los que no se quieren vacunar. Por ejemplo, lo que ocurre es que podríamos decir que culturalmente estas lógicas posmodernas han ganado bastante espacio y bastante notoriedad. ¿Sí? Cachen que los liberales más acérrimos acusan a Boric de ser un posmoderno. Por toda esta agenda que se instala desde lo otro, desde el margen. Reivindicación de pueblo originario, una agenda feminista, una agenda de género. En filosofía, plenamente en filosofía, la posmodernidad se instala mucho en la deconstrucción. Y si queremos entender en palabras fáciles la deconstrucción, es empezar a desarmar cómo una verdad se llegó a constituir o a transformar en una verdad. ¿Ya? Para finalmente entender que en el fondo no hay verdad. Entonces, claro, lo posmoderno, digamos que tiene muchas consecuencias o tiene mucha influencia para intentar, para poder comprender nuestra sociedad contemporánea. ¿Ya? Con esta gran relativización, con todos estos pequeños discursos, con todos estos pequeños relatos que intentan muchas veces ingresar a estos otros discursos. Nosotros nos quejábamos harto de lo posmoderno cuando estudiábamos filosofía. Nosotros en ese tiempo sentíamos que lo posmoderno
era como la guinda de la torta del neoliberalismo. En el sentido de que cuando no hay verdad y todos creen cosas distintas, es súper fácil administrar mediante el mercado las diferencias. Entonces, después de lo postmoderno, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Estamos en eso, po. Estamos en eso. Depende. A los más confiados en lo postmoderno, seguramente les gustaría confiar que se puede constituir y se puede construir un mundo y se puede construir un relato que efectivamente incluya a todas estas diferencias que no habían sido consideradas. ¿Sí? El problema es que muchos sienten que actualmente y de forma paulatina, sobre todo los liberales, sobre todo los más derechos, estas diferencias, en lugar de ingresar al relato, se están transformando en una nueva hegemonía. ¿Qué es esta diferencia la que ahora construye la forma de entender la realidad y la forma de entender el mundo? O sea, que comenzaron desconfiando de la verdad y terminaron construyendo verdad. ¿Sí? Claro, entonces, los liberales o el pensamiento de derecha liberal actual frente a la posmodernidad tiene como ese tipo de resquemores. Claro, porque no tiene miedo, po. El ser humano siempre tiene miedo a romper el esquema del cual vive, po. El hecho de cambiar cuando hubo revolución y salieron los nobles de la historia y empezamos con la democracia, los nobles a todos los mataron, ¿cachai? Todos vivieron. Entonces que cualquiera tendría miedo a un cambio, sobre todo que va a cambiar mi entorno, mi forma de ser, o mi forma de vivir, o que me va a afectar en la economía, o en la forma de que me van a mirar, etcétera. Uno no quiere salir de su espacio de confort. Claro, el espacio de confort. Entonces, claro, lo que ocurre en este pensamiento de derecha, que es distinto, por ejemplo, decir que efectivamente las mujeres han sido excluidas de la historia, han sido abusadas, etcétera, merecen justicia, es distinto a decir, ahora las mujeres van a ser quienes constituyan el gran metarrelato y decían lo que es la verdad. O que las minorías sexuales sean las que decían lo que es la verdad. O que los anticiencia decían lo que es la verdad. Milo López levantó la mano. Hola gente, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Milo. Quería hacer un comentario sobre la derecha en general, refiriéndome a esta derecha clásica, conservadora, de manito en el pecho y de golpes en el pecho en las iglesias, que hay algo que me llama mucho la atención de la forma en que funciona esta gente, que es un grupo pequeño, pero que están rodeados de gente que no pertenecen a ese grupo, pero que creen que sí. Y lo que me llama la atención es que la forma que tienen de operar para defender lo que tienen y que creen que merecen, no varía a lo largo del tiempo. Siempre es exactamente lo mismo, generar odio, desinformación y miedo. Y me llama la atención porque tú puedes estar desmintiendo a una de estas personas en vivo, en su cara, y eso no les remueve nada, tanto porque no lo entiendan el punto de vista que uno les está planteando, o porque sean incapaces de aceptar que otra persona puede tener la razón y no ellos. Y me parece muy curioso que a pesar de lo evidente que es, porque antes,
cuando no había internet, cuando todo se medía a través de las cartas al mercurio y cosas así, uno podía decir, bueno, esta gente vive tan adentro de una burbuja que tiene, entre comillas, sentido que funcionen así. Pero ahora con el auge de las redes sociales y la rapidez de internet, de todas maneras eso no cambia y me parece un fenómeno muy interesante de analizar. Sí, sí. ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que hay una derecha que es liberal y hay una derecha que es conservadora. Sin embargo, como siempre están en este amiguismo de bloque, se confunde mucho. Muchos de derecha diciendo que son liberales terminan siendo súper fascistas. Eso es como el punto que siento un poco yo. Pero sabes una cosa, eso de la derecha liberal, yo voy a usar una frase muy de derecha, yo conozco ¿Ya? gente de derecha, pero las personas que yo conozco que son de derecha son personas sensatas, que están dispuestas a discutir, que pueden tener ideas de todo muy distintas a mí, pero son personas que no son fascistas, que no defienden regímenes que asesinan gente, que no quieren que maten ni a los homosexuales, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a nadie. Claro. Simplemente son personas que tienen otro punto de vista. Pero cuando uno se va más arriba a los grupos políticos o a estos grupos medios de élite que se autodefinen como liberales, esta gente es liberal, pero solo hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, son liberales con las diversidades sexuales, sí, pero no los consideran iguales. Claro. Los aceptan, los comillas toleran. Son los que en una reunión dicen, oye, yo tengo amigos gays y yo los invito a mi casa y los trato igual que a los demás. Y para ellos eso es ser liberal, porque ellos no tienen dentro de su mente que lo que están haciendo es una cosa súper discriminadora, porque, no sé, yo a mis amigos no los separo por listas. No separo a los que son de izquierda, a los de derecha, a los gays, a los heteros, a los que tienen más o menos plata, pero esta gente sí lo hace. Y lo mismo, yo voy a comentar algo, yo trabajé en restaurante en una época y en alguna época trabajé en Vitacura, donde uno ve muchísimas cosas muy curiosas y ese estereotipo de el tipo de derecha que trabaja en alguna empresa, es ejecutivo de algo y que tiene la esposa florero existe ahora en el presente. Aunque parezca un estereotipo súper de los 90, existe también en esa época y tú los escuchabas hablar a ellos y parecían una pareja súper moderna, que tenían amigos gays, que hablaban con gente de otras nacionalidades, pero funcionaban en el esquema clásico de derecha, donde él es el macho proveedor, el que sabe y el que dice la última palabra, y ella es regia y eso es todo. Claro. Que finalmente, claro, siguen siendo reaccionarios frente a estas nuevas posturas. Y Es quizá como lo igual. que decía Kass de su mujer, porque él entendía y apoyaba a las mujeres, pues. Y que de hecho su mujer, aparte de criar los hijos, también trabajaba en algo. Era muy gracioso, que trabaja en algo así. Claro. Pero, por ejemplo, en el marxismo más clásico, también hay cierto resquemor frente a esta posmodernidad. Porque para el marxismo más clásico, esta posmodernidad disuelve la gran lucha, que la gran lucha para este marxismo clásico es la lucha de clases, y lo transforma en puras pequeñitas luchas de estas diferencias que finalmente no transforman nada de fondo. Que el capitalismo o el sistema imperante puede administrar súper bien la diferencia. Entonces, el marxismo más clásico también es antiposmoderno. De hecho, en este país, tanto a izquierdas como a derecha, les gusta la diversidad o la modernidad en la medida de lo conveniente. De hecho, si uno revisa, no hay que irse demasiado lejos en la historia, la izquierda tenía una postura en contra de las mujeres y en contra, por ejemplo, de las diversidades sexuales, diferente a la de la derecha, pero la tenía igual. O Y a nivel sea, político fue Gladys Marín la que les hizo que ella era una mujer muy inteligente. Ella fue la que planteó el tema de si no los incluimos nosotros, los van a incluir ellos.
Claro, Independiente y de Pedro si de ella lo Delta. hizo, independiente de si ella lo hizo por interés político o porque realmente creía en eso, ella fue muy inteligente y muy adelantada a su época, eh, diciendo, si vamos a luchar contra la derecha, tenemos que ser más en vez de menos. Pero a nivel político, ese tipo de comportamiento existe igual. Solo que la izquierda, como trata de aglomerar más gente, se ve obligada a ser más diversa. Claro. Entonces, claro, estos comentarios de Milo sirven mucho para ir entendiendo también esta tensión entre un discurso moderno y un discurso posmoderno. ¿Cachan? Como estas grandes ideas, como lo moderno, estas grandes ideas que son inamovibles, que intentan explicarnos el sentido de todo, la verdad de las cosas, frente a esta disolución y frente a todos estos pequeños grupos que en algún momento se dieron cuenta o ya lo tenían súper claro y tuvieron la oportunidad de mostrar que nunca estuvieron pensados o nunca estuvieron incluidos en los relatos oficiales, en las formas oficiales de entender la historia y el progreso humano. Se da mucho, por ejemplo, en el caso de los mapuches, por ejemplo, porque hubo un tiempo en que se le querían comprar las tierras a los mapuches y la gente no entendía que a ellos no les interesaba venderlas, que ellos no querían entregarlas. Y eso también es el escucharlos ahora y entenderlos ahora es súper complicado. Claro, es súper, pero eso también tiene como, se entiende mucho lo postmoderno desde ahí, porque en este caso de lo mapuche, enfrentas un discurso hegemónico, una forma que para cualquier chileno o para cualquier occidental, digamos de alguna forma, es la forma de entender el mundo, es la forma de entender la realidad frente a una diferencia, frente a una etnia que su forma de entender la realidad es distinta. Y obviamente, como su forma de entender la realidad es distinta, quedaron fuera del relato oficial, si se quiere decir de alguna forma. O sea, siempre fueron incomprendidos, por eso te digo, o sea, ver una realidad ahora, como la vemos nosotros, como la entendemos nosotros, como la sabemos nosotros. Porque hay otra cosa, hay cosas que no se habían dicho y que se dijeron, ¿cachai? Hay cosas que la historia ha demostrado, ¿cachai? Que no eran tan así como ellos decían, ¿cachai? Que no fue una pacificación en la Araucanía, ¿cachai? Que la agua no fue como se cuenta realmente los grandes historiadores, por así decirlo. Entonces, ahora ver esa realidad, ahí estoy hablando de posmodernidad, pues, o sea, hay que tener otra perspectiva para entenderlo. Otra perspectiva, y también lo complicado es cómo conciliar aquello. Po. No se puede, pues, bueno. Porque también hay formas muy disímiles de entender estas mismas cuestiones. Po. ¿Cómo aunamos la lógica de los pueblos originarios de entender el mundo con la lógica de con la lógica de los Wincas, por ejemplo? ¿Cachai? O con la lógica económica, pues, con la lógica económica. Lo que sería correcto sería la devolución de sus tierras, ¿cachai? Eso sería lo correcto. Pero claro. El problema es que no se pueden devolver porque existen industrias, porque fueron vendidas, revendidas, ¿cachai? Al final, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo solucionáis? No podéis, porque ellos no quieren otra cosa, quieren eso. Claro, o frente a la lógica ética, respecto a sus formas de entender el mundo. Uno se podría preguntar, ya, anulemos esta problemática, pero ¿podemos seguir aceptando que sientan que en un sueño se les reveló el futuro? Pero es que ocurre, a ver, con ese tema quiero decir dos cosas. Una, que cuando la historia la cuentan los perdedores, siempre remueven cosas. Claro. Ocurre en el caso de los mapuches, como también ocurre si uno se pone a investigar con cómo fue la conquista de América, que fue una conquista
Yo me acuerdo, hace un tiempo leí un libro que se llama Barridos por el Viento, no recuerdo en este momento el nombre del autor, y es una serie de microrelatos como tipo documental en el libro, de historias que se recopilaron de llegada a Chile en aquellos años. Y ocurrió que era súper incómodo leer el libro porque por una parte tenías ciertos capítulos que era como, no sé, historia tipo piratas cuando venían viajando hacia acá a descubrir el nuevo mundo. Y luego en otro capítulo tenías que había un terrateniente que se violaba a los niños hijos de los aborígenes. Y claro, cuando tú ves la historia desde el punto de vista de los ganadores, es muy sencillo decir que vinieron a colonizar y a educar, hasta que algún perdedor que no haya muerto en el intento tiene la posibilidad de hablar y cambia toda la historia. Y con respecto a lo otro, a mí siempre me ha parecido que esto puede, lo que tú decías de si podemos aceptar que ellos vean la realidad de acuerdo con un sueño, mi pregunta es, ¿por qué no si son creencias? Si al mismo tiempo tenemos una iglesia católica que tiene tanto poder, a pesar de lo debilitada que está, que en el presente sigue insistiendo en meterse en la vida de nosotros y en tratar de definir cómo es la discusión política, social y de creación de leyes, y todavía, de todas maneras, lo seguimos permitiendo. ¿Por qué es un conflicto permitir que un grupo quiera ver la realidad de acuerdo a sus propias creencias si eso no nos afecta a nosotros? ¿No es un poco hipócrita que nosotros nos estemos preguntando eso cuando nosotros mismos queremos poner de manifiesto que cada uno piense lo que quiera siempre y cuando pueda respetar a los demás? Sí, perfecto, perfecto. Y, igual siempre muchas de las dudas que surgen es si efectivamente se puede aceptar una relatividad absoluta, quiere decir que cada uno piense lo que quiera, o si efectivamente se debería aceptar que hay ciertas conquistas del ser humano que son transversales a todos. Por ejemplo, la verdad científica, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Que son conflictos. Bueno, y si me pusiese en el papel de una derecha más derecha, no sé, podría entenderlo desde esta perspectiva arcaica. ¿Cachai? Que una de las lógicas que tienen como los occidentales cuando hablan de los pueblos originarios es sentir que los pueblos originarios se quedaron pegados en el año 300. ¿Cachai? Entonces, oye, pero esta gente hace sacrificios. ¿Podemos permitir todavía los sacrificios? A pesar de que o sea, tenemos que admitir incluso estas diferencias. Ya, pero considera que hay muchas partes del mundo, sobre todo en sectores de América del Norte y en Europa, que piensan que en Latinoamérica vivimos en chozas. Claro. Más allá de que la gente en otros países no sepa dónde queda Chile, hay países en donde de verdad tú le preguntas a alguien en la calle que tenga así un mínimo conocimiento de la existencia de Latinoamérica y de verdad piensan que vivimos en chozas, que no sabemos hablar, que no tenemos internet ni nada de eso. Sí. Chiquillos, chiquillas, dudas, preguntas, consultas, conversemos un ratito para ir aclarando más. ¿Se entiende más o menos que este discurso de lo postmoderno? Voy a buscar un cigarro. O sea, a mí me quedó súper claro el tema de la posmodernidad, me quedó claro a lo que se refiere, me quedó claro que somos posmodernos también, algunos no han evolucionado. El poeta del universo levantó la mano. Hola, profe Fabián Burgos. Hola a todos. Hola, Buenas poeta. noches. Oiga, mire, yo le tengo otra propuesta, porque toma sentido a la vida, entendiendo que todo es fácil. Y que está esperanzada en la ambición del ser humano, evoque su fe, entendiendo que es un ser de energía.
Al entender y practicar, tener algo práctico, algo verídico, que pueda ejercitar, que lo entienda que es fácil, que lo lleva a la perduración a través de la existencia, en donde la muerte pasa a ser vencida. Todo esto basado en la desaceleración del universo, en donde el viaje de la luz va dejando su huella en materia y conocemos la vida como la vemos. Y si aceleramos nuestro cuerpo, de alguna u otra manera, nos acercamos a las frecuencias de la luz en aceleración, en este medio que nos encontramos, y podemos permanecer y perdurar a través del tiempo en la autosanación de un pulsar electromagnético que tiene cada ser humano, que nace del corazón, que es igual al pulsar de las ondas gravitacionales, que digamos el idioma del universo. Eso para empezar, po. ¿Sí? Entonces hay una realidad... Ese también es un pensamiento posmoderno. Claro, eso también es una forma de enfrentarse a estos grandes relatos, por ejemplo, las espiritualidades que van fuera de la espiritualidad tradicional que se nos instaló como lo espiritual, ¿cachai? Exacto. Que también surgen un montón en nuestra época. El neopaganismo, la vuelta fuerte, por ejemplo, de la magia o del tarot, o de rescatar nuevas espiritualidades, de las nuevas formas de entender las prácticas mágicas, la gnosis, etcétera. Claro, todos ellos pasan a ser un complemento de conexión nomás, pero no tenemos un hecho real. Aquí Susodicho va a presentar el 23 de abril en el espacio Laura Allende, en el cierre me ofreció Nedasca la performance La muerte ha sido vencida, en donde el arte para mí, a través de la cultura tradicional, tiene que entregar un mensaje de sabiduría universal, el cual yo ya conozco y puedo activar a cualquier ser humano con una sola respiración y entienda cómo activar su pulsar del corazón, alcanzando frecuencia. Al activar más su frecuencia se va afinando por simpatía con las frecuencias que existen en el universo, con lo que funciona 24/7. Se presenta con una energía pura, igual a la del Sol y todo lo que existe en el universo, en pureza, pero no en cantidad, por ser más chico. Todo esto con una magia del, ¿cómo le llaman a esto? La psicomagia, del amor, implementado en algo puro, con emoción, la emocionalidad mezclado, es toda una olla, es todo un fondo de entendimiento basado en la teoría, en la fórmula de Albert Einstein, que energía es igual a m por c al cuadrado, donde m es mente y c es corazón. Entonces hay que sacar al corazón de su zona de confort, y la llave del universo la conocerán en vivo el 23 de abril en la Fundación Laura Allende. La muerte ha sido vencida, poeta del universo. Exacto, el día 23 de abril, nuestro evento del Día del Libro. Chao, Lenin, que te vaya bien, estoy viendo que estás haciendo chao. ¿O quería hablar? ¿Qué estás haciendo? Sí, quería comentar. Ah, yo pensé que te estabas despidiendo como me hacía así. Muchas gracias, sí, querido poeta del universo, poeta Román. Lenin, comenta. A ver, mira, yo escucho con mucha atención a mi amigo filósofo, y me encanta escuchar a los filósofos. ¿Cómo? Que escuchas, hay que el movimiento hippie después se convirtió en una industria, ¿cachai? El movimiento mapuche se convierte en una bandera que anda por todos lados y la gente lo usa casi como una prenda de vestir. Los movimientos marxistas pasaron a ser casi la imagen del Che Guevara es de un tipo que casi es guapo, que viene a tener comercializó el idealismo. Claro, que esta cuestión del tarot, que los movimientos feministas, que las locas feministas tienen empleadas, ¿cachai? Y que cuando van a la marcha el 8 de marzo, la empleada no va.
estos marxistas del barrio alto, estos místicos que no sé, no sé qué tanto. ¿Cómo llegáis, o sea, cómo llegáis a pensar que eso, incluso el tema de las minorías sexuales, que no sé si son minorías, porque también se industrializaron, también se convierten en algo. Yo me acuerdo cuando Lemebel hablaba, cuando hizo Risas, se rió mucho cuando alguien propuso el tema del matrimonio igualitario, cuando la idea de las yeguas es permanecer libre, ¿cachai? Entonces, se industrializa todo, todo se convierte en una moda, Es que como que todo se dentro tratan del de adaptar y se pierde la bandera de lucha, po. Claro, y tú al final no sabes cuál es la bandera de lucha. Hay gente que se cree gato, hay gente que se cree perro, hay gente que se cree marxista, pero todos van a shopping y ahí comparten un happy hour. Para mí, yo te digo, ha habido una dictadura horrible, haber leído mucho en la vida, no les creo. Y cuando, por eso leo filosofía, yo estoy escuchando a este profesor porque él está diciéndonos cosas súper concretas. Y entonces eso es lo que escuché yo. Dime tú, maestro, si yo escuché bien. Eso. Sí, porque tú estás dando súper en el clavo, Lenin, porque la caída de los grandes metarrelatos también tiene que ver con eso, ¿cachai? Todo vale. Yo puedo, como no existe el relato oficial, yo puedo ser marxista a mi pinta por pura moda. Puedo ser lo que sea a mi pinta por pura moda. Y lo que nos quejábamos nosotros en ese tiempo, los que estábamos más del lado de la revolución, si se puede decir de alguna forma, es que justamente esta lógica postmoderna, donde todos pueden pensar como quieran, donde todos pueden hacer lo que quieran, vuelve súper administrable la diferencia. La diferencia se puede transformar en un mercado. Y es ahí cuando pierde todo su potencial también. Su potencial transformador, si se puede decir de alguna forma. Pero también hay un tema con eso, porque en esta vida todo tiene un costo. Y lo que tú decías es que llegamos a ese punto en donde cada uno puede vivir o hacer las cosas como quiera. Tiene ese punto negativo que es un costo, pero a mí también me parece que tiene un punto positivo, y es que es más improbable que se imponga a alguien con una idea que supuestamente es la correcta, porque vivimos, los que tenemos más de cierta edad, sabemos que había un tiempo en donde de distintos temas existía solo una realidad, y no pertenecer a ese exclusivo grupo te hacía ser prácticamente un paria. Y lo digo a muchos niveles. Voy a decir algo que para gente joven sonaría súper extraño. Yo cuando estaba en secundaria, a mí casi me estuvieron cerca de expulsarme del liceo. Pero tú te preguntarás por alguna pelea, por tráfico de drogas, por algún escándalo. No, porque en vez de ir con vestón, que era con parte del uniforme, decidí ir con chaqueta. Y esa era la razón. Que yo fuera de los mejores promedios de todo el liceo no importaba, porque yo no respetaba el uniforme. Y estoy diciendo eso como un ejemplo de que durante mucho tiempo la visión de lo que fuera correcto, de izquierdas, de derecha, de arriba, de abajo, de donde fuera, era demasiado hegemónica. Y también los que tenían las banderas de lucha también de cierta manera tendían a manejar el relato y a decidir quiénes estaban con ellos y quiénes no. Entonces, claro, perdemos por una parte el hecho de que la industria tiende a aprovecharse del tema, pero por otro tienes la posibilidad de elegir si es que quieres o no ser libre y de qué manera hacerlo. Sí, sí. Es una ganancia bastante grande. Claro, y también
a autores posmodernos como Michel Foucault le interesa esa parte, po, la lógica de la normalización de la diferencia, po, que en estas hegemonías a todo aquello que sale del relato oficial se le intenta normalizar. Y por eso a Michel Foucault le intenta estudiar los psiquiátricos, le interesa estudiar la escuela, le interesa estudiar como todos estos mecanismos que intentan agarrar la diferencia o lo anormal para la lógica imperante y volverlo normal. También lo posmoderno se puede entender bajo esa liberación respecto a estas lógicas normalizadoras. O sea, en dictadura se normalizaba todo, se ponía en uniforme, era todo como de ciertas márgenes, el pelito corto en el colegio, yo me acuerdo que hasta los municipales iban con los niños con el pelo corto, que era como una exigencia. Es como la norma que, y como que todos la respetan porque es el gobierno imperante. Claro. Pauli, ¿tú qué opinas? Tú tienes una perspectiva también de un pueblo prehispánico del que no hemos hablado. Yo pienso, bueno, desde las perspectivas, por lo menos de las culturas andinas, que es las que yo he estado en aprendizaje, de la que soy un yatiri nomás, un pequeño aprendiz, es que a nosotros, a pesar de que hemos sido ahora, obviamente criados bajo y educados en la cultura occidental, no tenemos lo que ellos aún han perpetuado, que es la reciprocidad, y es algo que nos cuesta mucho trabajar a nosotros, porque nos crean en el yo, ¿cierto? Todo yo, porque yo tengo que ser exitoso, porque yo tengo que ser importante, porque yo tengo que ser lo mejor. Los pueblos originarios, tanto la cultura andina como la cultura mapuche la mayoría de los pueblos originarios de nuestra Yayala, tienen el nosotros, y a partir del nosotros se han construido. Si ellos, por ejemplo, no celebran un cumpleaños porque está de cumpleaños solo una persona. En cambio, si hacen muchas fiestas que son para toda la comunidad, ¿ya? Está la fiesta de, qué sé yo, el Wilcacuti, el Inti Raymi, porque son fiestas que nos benefician a todos porque van en pos de, en este caso, también el Huiñol Tripantú, del pueblo mapuche, o, o la fiesta de la Paxi, de la luna para los pueblos cacanos, mal llamado Yaguita, es en pos de las mejoras de toda la comunidad, ¿ya? Se hacen actividades, por ejemplo, cuando todo es y para la comunidad, pero también tienen eso que les comentaba al principio, la reciprocidad, que es aceptar también lo bueno del otro. Muchas veces dice, ¿por qué los aymaras son tan buenos para las ceremonias religiosas y la religión le hizo tanto daño? Porque ellos también hicieron esta reciprocidad, tomaron como lo mejor que se parecía a lo que ellos entendían como divinidad, cuando ellos, por ejemplo, la fiesta de San Santiago la celebran justo el día del Cajo Cajo, que es el rayo, cuando empieza a caer el rayo, los grandes truenos, porque ahí se nos viene la lluvia todos sabemos que es prosperidad, es, es la fuente de la vida, los regadíos, los animalitos, y coincidieron las fechas y ellos y la celebran, la fiesta, junto con la fiesta de San Santiago, porque significa para ellos también algo importante. No todo lo que sea, fue mala la forma en que lo hicieron, sí, pero ellos tomaron lo mejor. Y yo creo que eso nos falta a nosotros abrirnos. Ustedes saben, ya lo he dicho varias veces, yo vengo del mundo científico, pero aún así siento que la ciencia debe abrirse a estos otros saberes que tienen los pueblos originarios, como hablaba Fabián, el tema de los sueños. Que nosotros no sepamos interpretar esas cosas de la mente no significa que estén mal. La forma en que sana la machi, ¿ya? Hoy en día algunos hospitales se están abriendo recién a que haya salud indígena y que se respete la salud de las otras pueblos, naciones que cohabitan el territorio, porque acá nosotros debemos aprender también a cohabitar entre nosotros
entre la naturaleza, y eso nos falta a nosotros hacer la reciprocidad para acá. ¿Qué nos falta aprender a nosotros? Aprender a cohabitar. De los pueblos, ¿qué tenemos que aprender nosotros los pueblos originarios? A cohabitar. Porque no estamos solas, que hay otra especie que es conjunto. No, no sé para qué en ciencias naturales nos pasa en la cadena alimentaria, el ciclo del agua, si al final no sirve, lo dañas, ¿cachai? Entonces, como para qué te meten esa parte de ciencia si al final no la cohabitas y no la ves. Y el tema de salud de los otros pueblos, pues si también la ciencia tiene que abrirse, tenemos que abrirnos a estas otras formas de ver y de entender la medicina china. Hoy en día recién se está abriendo un poco la acupuntura, la USACH, la Facultad de Medicina lo está integrando, y eso es bueno porque si lo vemos, la ciencia moderna tendrá 300, 400 años, ¿cierto? Empezó, en cambio la ciencia oriental tiene, ¿cuánto? 4.000 años, ¿cachai? Y como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, se tiene una expertise. Y si tú decís, hoy, pero es que no tienen documentos, así como, hoy, pero ¿dónde está el paper de eso? ¿Qué paper no tienen así un N estadístico de 800.000 millones de chinos que se han mejorado con la cuestión, ¿cachai? O de cientos de generaciones de los pueblos originarios que se han sanado con esas hierbas, tú ves, de la gente del Amazonas. Y entonces, pues, es eso, yo creo que nos falta como que de que se inserte en el sistema educacional las otras culturas, de que es súper bueno esto que se vayan mostrando para que nosotros vamos aprendiendo y vamos haciendo la reciprocidad para el otro lado, ¿cachai? Que la cosa occidental, la ciencia moderna se abra. Hoy en día los astrónomos, por ejemplo, los astrónomos han entrado en conversaciones, en el Observatorio ALMA hace poco hicieron un encuentro y se abrieron a los pueblos originarios su forma de ver el universo. Y se están empezando a cuestionar qué sería lo que los mapuches, por ejemplo, que tenían 11 planetas. ¿Cuál era el otro que vieron? Porque veían lo mismo y los tienen con nombre, los tenían señalados, sabían cuál era Venus, ¿sabían? O sea, cuáles eran todos los otros planetas, cómo lo veían si no tenían telescopio, ¿cierto? Pero lo pudieron detectar a través de su grande observación, obviamente, sin contaminación lumínica y con mucha sabiduría transmitida desde años. Entonces, si se están abriendo, es bueno, o sea, estamos recién empezando este camino y es lo que se debiese hacer, empezarnos a abrirnos en todo el mundo, por ejemplo, porque todo el mundo tiene sus primeras naciones, y abrirse y respetar y empezar a conocernos. Eso. Yo creo que ahí viene como esto, lo que plantea claramente Fabián, o sea, como no todo es la absoluto, nada es absoluto. Y yo que vengo a la ciencia puedo decir, no, esto es lo que tiene razón, porque se han hecho más experimentos, no sé, se ha hecho un biotech. Sí, pero también hay otras culturas. Entonces, si yo aprendo de esto y le inserto lo otro, ¿qué pasa si yo le agrego esto que tú traes de la machi y yo lo agrego a mi complejo enzimático? ¿Qué resultaría? Yo creo que se amplía porque suma, nada resta. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que aprender a ambas. Pero más nosotros, porque ellos han aceptado cosas nuestras, han incluido cosas nuestras, pero nosotros no. Es como lo que conversamos siempre y que yo siempre recalco, o sea, el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero está conectada, todo está conectado, el cerebro está conectado al corazón, el corazón está conectado a los pulmones, al sistema digestivo, y todo funciona en coordinación. La célula, si está sola, no se reproduce para poder crear algo, para poder cubrir una herida, las células se reproducen. Entonces, la unión, está comprobado, hace la fuerza. El que empecemos a pensar y a ver otras perspectivas también te abre la mente a otros proyectos, a otra forma de ver la naturaleza, a otra forma de entender la naturaleza. No sé quién más quiere hacer algún otro comentario. Juan Francisco. Hacerle una pregunta chiquitita al maestro, que, bueno, lo que entendí es que la lógica del posmodernismo lo relativiza todo, ¿sí? Eso. Sí. ¿Ah? Sí, eso Ya. quiere decir que la lógica... Ah, disculpe. No, No, sí. dime. No, cuando uno habla de que se relativiza todo, básicamente ingresamos a la lógica de que no hay una verdad absoluta. Ya, perfecto. Nadie Entonces, tiene la razón definitiva.
Bien, perfecto. No, me gustó eso porque para mí entender entonces no rechaza nada por la propia conveniencia de, no una conveniencia mala, sino que por la propia conveniencia de poder avanzar, para poder tomar lo bueno de todos los movimientos, porque hay más movimientos aparte de lo que nos nombraron aquí. Me gustó lo que decía Pauli, que de la incorporación de la cosmología del universo de los chinos, qué sé yo, de nuestros ancestros, que todos tenemos una línea sanguínea que nos lleva a conectarnos con nuestros antepasados. Por ejemplo, mi abuelita era de allá del norte, Dieguita, era redondita, era un cacharrito de barro. Hermosa mi negrita. Y la otra vez salió en los chinos un niño que tenía la columna como un S, como una S. Y en directo, un terapeuta, no médico, un terapeuta, o sea, la medicina que nosotros conocemos, de China, le enderezó su columna en directo. Entonces, y muchos de nosotros, de nuestro sistema de vida que tenemos, aparta todas esas cosas. No sé si cuántos le han leído la orina y le han descubierto las enfermedades que tienen, por lo menos a mí me lo hicieron. Y la señora le achuntó con los exámenes de los médicos. O sea, le achuntó, digo, ¿qué habilidad hay en el ser humano tan grande que toda esta modernidad no la quiere aceptar? Porque quiere limitar el paso a una trascendencia. Me gustó lo que dijo el poeta del universo, ¿sí? Y que para allá creo que tiene que apuntar la humanidad, pero sin duda alguna es un salto que se tiene que aceptar, porque nos están estancando como desde la dictadura, que nos oscurecieron muchísimo y los niños se están muriendo en las calles de 12 años, están asaltando y están drogándose. Niños de 12 años son soldados de narcotraficantes. O sea, ¿cuándo los vamos a recuperar? ¿Cuándo se va a recuperar una sociedad si esta que tenemos ahora está limitada solamente por el dinero? Y lo vemos en los políticos. O sea, nadie quiere soltar su pega, porque están ganando 18, 22 millones de pesos mensuales de repente sin hacer nada, ¿ya? Y solo hablando. Y mientras todas estas cosas que la encasillan en magia, que no es magia, sino que es una conexión que nos desconectaron, y como las técnicas ancestrales, y algunas que nosotros hemos practicado, como por ejemplo la sanación con imanes, que resulta absolutamente, no en un todo, pero sí nos lleva a poder, a no cerrarnos y a entender de que hay más caminos. Bueno, eso nomás, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Querido Fabián, para cerrar, ¿algo que decir? ¿O nos vaya a adelantar del próximo mes que nos toca de nuevo contigo? No, dejémoslo ahí entre paréntesis, como les gusta decir a ustedes. Voy a ir tanteando el terreno para ver de qué podemos conversar la próxima sesión. Tenemos un par de pensadores pendientes. Yo les dije que íbamos a ver a Marx, les dije que íbamos a ver a algún existencialista, que me imagino que puede ser Jean-Paul Sartre, y algún posmoderno, algún filósofo posmoderno, que me imagino que puede ser Michel Foucault o Jacques Derrida. Entonces, por ahí me gusta Foucault, quiero entender Foucault. Ya. Muchas gracias, querido Fabián. Vamos a pasar a nuestra lotería de libros. Hoy esta semana vendimos súper pocos números, cabros. Y más encima depositaron en una cuenta equivocada. Bueno.
Les recuerdo, está la cuenta RUT activada, ya no se necesitan depositar en la cuenta corriente, ahora es la cuenta RUT de nuestra tesorera. El primer número, el número 5. Juan Juan Francisco Francisco Pessoa. Ah, me salió como españolísimo. Pessoa. El número 7, Alicia Cabello. Y el número 17, Juan Francisco Pessoa. Voy a hacer una biblioteca. Y ahí los marqué. Esa ha sido la lotería esta semana. Por favor, compren números. Recuerden que esto es para apoyar nuestras tertulias y para todas las cosas, porque en realidad siempre estamos haciendo cosas en pro de culturizar, de mejorar. Tenemos un proyecto bien grande que próximamente esperamos se haga realidad, que es nuestro terreno, nuestra casa cultural, etcétera. Vamos a partir del micrófono abierto y parte Juan Francisco Pessoa, que hoy día llegó tempranísimo a la tertulia. Muchas gracias. Ojalá no me moleste porque estoy en la pega. Ya. Dice así, mariposa esquiva. Marcando el lente. Mariposa esquiva de eléctricas alas, revolotean entre mis piernas tus rosas perfumadas. Mi sol penetra tu cuerpo de seda transparente, posándote ávida bajo tu luna en llamas. Haces que el cielo te vea plena con tu postura de diosa egipcia, expulsando todos los gritos por tu boca volcánica que nacieron con los espasmos de tu vientre. Mariposa de colinas equidistantes, errantes, codiciosas, mis manos te buscan, cuando iracundas, palpitantes, brotan las estrellas, colmadas lanzan saetas que atraviesan mi boca. Mariposa de largo viaje placentero, alas temblorosas reposan en tu pecho, los alaridos quejumbrosos que diste a las estrellas, hoy descansan en la bóveda de mis ojos. Muchas gracias, Juan Francisco. Sigue el poeta Román, el poeta del universo. No, yo paso, yo agradezco, estoy preparado para el 23 de abril, como decíamos delante, con la performance La muerte ha sido vencida, tiene mensaje de sabiduría universal, es algo real, suma, es una verdad más de la esencia que ha estado perdida, pero la genética a través de la mente, como decía el profesor, de buscadores, perdiéndole, no creyéndole nada a lo que se plantea como bueno, entendiendo que no es bueno. Entonces en esa búsqueda llega esta originalidad y una transparencia real donde esperamos mínimo ver algo poco hasta algo espectacular. Así de grande está la situación. Muchas gracias igual por este mensaje, poeta, porque sabemos que estamos preparados para el 23. Lenin Alvarado, ¿va a leer algo, don Lenin? Que siempre reclama para leer sus cuentos. Estáis sin micrófono. Estás sin micrófono, Lenin. Tienes que apretar el micrófono. Ahí estoy. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Ya, un poema mío. Se llama Dedicado a la poesía. Noche y estás allí clara sobre la falda de una estrella. Oh, poesía plena, blanca, gigante, de pechos amplios donde corren los besos y estás allí, clara. Noche y tu presencia ha silenciado la ciudad. Oh, poesía que todo lo puedes, desde ti dispara la palabra, los gritos, las canciones. Poesía, tu presencia es consigna de esperanza. De tu mano va el hombre revolucionario, en tu pecho descansa, en tus ojos sueña, en tu boca se enamora, en tu vientre se proyecta. Poesía cantas por las calles, las alamedas, los parques. Poesía te deslizas por los cuerpos desnudos, por la sabana blanca, por la miel de los besos. Oh, noche de poetas,
Oh besos, caricias, lenguas ardientes, oh cometas feroces, fuegos, cráteres, oh poesía, esta noche de poetas, tu poesía serás mía. Qué buen poema. Buena. Felicitaciones. Bravo. Sí, sí, tengo Querida mis poemas. Paula, ¿ah? Tengo poemas también. Ya no estáis puro cuenteando. Paulina García. Ya, voy a leer un pequeño texto. Esta vez le tocó a mi hijo. El otro día le leí a mis hijas. Se llama Pablo Nayaj Yoka. Mi hijo. Eres la piedra preciosa esculpida en las montañas del altiplano. Eres el trozo viviente de esta historia tejida con lana de vicuña. Eres la hermosa semilla escogida desde el cesto fértil de mi cuerpo para florecer y complementar el jardín de mi vida pasajera. Como ríes y bailas, nace en tus ojos la naturaleza, esos ojos que alumbran mis días, que destrozan el silencio tan solo con abrirlos. Un tren pasó frente a mis días, trayendo una hermosa noticia inesperada. Eras tú. Qué lindo, qué emocionante el poema de una mamá. Querido Milo López, ¿vas a leernos algo? ¿Estás sin cámara, Milo? Sí, estoy sin cámara porque estoy desde el compu y en el compu no tengo cámara. Ah, ok. El día de hoy quiero compartir un texto que tiene que ver, está dedicado originalmente a personas que estén en alguna situación en donde estén atrapadas. Se puede interpretar de varias maneras. El título de este texto es Espinas. La piel de mis dedos ha cambiado con el tiempo, tanto que ahora casi no miro mis palmas. La huella en mis yemas se ha desdibujado tantas veces por las espinas y por las palas, que del camino que una vez fue antepasado y esperanza de futuro, ahora solo queda un montón de líneas inconexas que cuentan una historia que no me pertenece, pero que he tenido que vivir. Mis manos ya no acarician, no esbozan sonrisas en la tierra, ni guían el camino de las semillas. Se han convertido, a grito de metal, en una herramienta que late, pero que no siente. Prefiero no mirar mis manos, así como no miro el origen de los gritos. Prefiero que mis ojos se pierdan en el horizonte que está detrás de las espinas. Y aunque quiero soñar, no sueño, porque de tanto clavarse las espinas en mis manos, se clavaron también en mis esperanzas. Y ya no sé si es suficiente con desear atravesar las espinas para dejar de temerle al chispazo y al metal. Quizás el futuro y el destino no se pueden moldear como una vez me dijeron, y solo se trata de esperar hasta que otros, con las mismas manos sin huellas, abran en el camino la fosa en la que me voy a esfumar. Ya no hay tiempo, porque las horas explotaron en dolor. Los días se volvieron asfixia y desesperación, y los pasos se transformaron en interminables laceraciones. Ninguna espina se ha clavado con tanta profundidad como este miedo sin nombre. Ninguna corteza rasguña como ha rasgado el futuro aquel fuego ensordecedor. Ninguna tierra será mía. No existo en ningún sitio. Quizás soy solo una sombra, ignorante del destino que ya me arrasó. Gracias. Excelente, Milo. Muchas gracias por tu texto. Bueno, yo estoy promoviendo mi libro
que está a 2 lucas. Y resulta que yo siempre hago videos para distintos, para TikTok, hago videos para Instagram. Y me censuraron un video porque lo consideraron discurso de odio. Entonces, como a mí me encanta huevear cuando me censuran, voy a leer ese texto. Este texto se llama El Shock. Y es un homenaje al libro La Doctrina del Shock. Solo de una crisis real o percibida produce auténticos cambios, por lo tanto hay que invertir en producir una crisis. Nixon y la CIA hacen gritar a la economía, viene el shock, la violencia, la guerra, el holocausto, la muerte. Los Hawker Hunters bombardean los sueños, muere la fruta antes de caer del árbol, la inflación del 300%, se nos quita el pan, se nos quita la leche, la libertad. Se abre el libre mercado por encima de los cadáveres de quienes fueron parte de los campos de concentración. Pablo Norato transmite la entrevista de Michael Towling, quien dice que cree en la justicia. Suena irónico, un asesino que cree en la justicia ante quien le encomendó el asesinato. Se aterroriza al pueblo, desaparecen personas, se crea el caos, el shock contra el pueblo. La tortura se enseña en las universidades. Sindicalistas y estudiantes son las víctimas. Entre los gritos de gol, los argentinos gritan libertad. Es el mundial de fútbol. Las mujeres preñadas a punta de escopetas paren a sus hijos perdidos. Argentina le agradece a Videla este dolor como Chile a Pinochet. El capitalismo y la libertad ya no pelean, se dan la mano y se casan. Nace la tiranía. Tache grita, el gallo canta, pero es la gallina la que pone el huevo. Se privatiza el mundo. Vendemos nuestra alma al diablo. Rusia muere en la terapia con Boris Yeltsin. Nace el crimen organizado, todo se rompe, todo se mata, todo se pierde. Y nace el dictador, el hijo de la bestia. Muere la libertad en manos del neoliberalismo. Seguimos marcando el paso todo por el poder absoluto. Cae un 11 de septiembre el símbolo máximo de la nuestra, el capitalismo mundial. Nadie se imagina quién fue el culpable. El pueblo yanqui se llena de sangre en nombre del neoliberalismo, en nombre de Milton Friedman. Cae la torre de Babel. Se impone nuevamente el régimen de terror. Irak es la víctima. Se llenan los bolsillos con el dolor ajeno, sin compasión alguna, sin cargo de conciencia. Somos los héroes del capitalismo. Muchas gracias, que tengan una excelente semana, un abrazo de luz a todos, un besito, los quiero mucho, y estamos celebrando el natalicio en la universidad, en el evento de Paulina Correa, la Universidad del Alba, en Libertad 040, me parece que es el número, pero en la ficha está. Un abrazo, que estén bien, los quiero mucho.